Bueno, pues hemos visto a lo largo de las últimas horas varias cuestiones relacionadas con los trabajadores agrícolas, con los productores de maíz principalmente. Estamos viendo todas las imágenes y lo que fue este conjunto de acciones. Se colapsaron, digamos así, varios puntos, más de 30 puntos carreteros en el Pacífico, en el Bajío, en el centro. Los agricultores mostraron sus tractores para impedir el paso de los vehículos, los camiones de pasajeros, una circunstancia bastante compleja. Y como hemos aquí informado con los representantes de estos trabajadores agrícolas, lo que están pidiendo es el tema de precio y garantía y las demás cuestiones de las que hemos hablado aquí con Álvaro López Ríos, a quien le aprecio mucho que esté aquí de nuevo porque se anuncia ya un acuerdo. Estuvieron negociando largas horas y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, representada por Álvaro López Ríos, nos cuenta en qué quedaron y cómo va el asunto. Gracias, Álvaro, por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Carmen. Buen día. Mira, el día de ayer la Comisión representativa de los productores del Bajío, Jalisco, Michoacán y Guanajuato dialogaron con las comisiones del Senado y de la Cámara que tienen que ver con el campo y lograron ahí construir un acuerdo de intervención de senadores y diputados e intermediación con la Secretaría de Gobernación, y se restableció la mesa de diálogo condicionando a que se comunicara el acuerdo y que se empezara a desbloquear las carreteras. Llegaron a un acuerdo anoche, ya muy tarde, de que el gobierno federal y los estados harán un subsidio de 900 pesos por tonelada de maíz y que los productores negociarán con los acopiadores y compradores el precio de libre mercado, que anda rondando ahora en los 6,000 pesos. De tal manera que un esquema así significa que los productores estarán recibiendo un pago de alrededor de 6,900 pesos y no de los 6,050 que originalmente había comunicado el secretario de Agricultura. De tal manera que frente a este acuerdo tomado a altas horas de la noche, los compañeros productores ya comunicaron a Jalisco, ya se levantó, ya abrió, Michoacán ya está abriendo y solo están los guanajuatenses todavía un poco de necios, pero seguramente en cuanto comuniquen lo que se ha acordado, pues también se levantará Guanajuato, Morelos y otras entidades que estaban en bloqueos. Álvaro López Ríos, el secretario Julio Verdeguer hace unos minutos ha explicado la cuestión de la que estás hablando. Permíteme que comparta contigo y con el público lo que acaba de decir el secretario y regreso contigo. Oigamos. Sí, cómo no. A todos. Como ya ha señalado la presidenta, anoche alrededor de las 2, esta mañana alrededor de las 2 de la madrugada, logramos un acuerdo con los liderazgos locales de productores de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En todo este trabajo quiero resaltar, desde hace ya varias semanas, ha habido una coordinación muy estrecha con la gobernadora y los gobernadores de los estados mencionados. Adelante. El tema de fondo que tenemos, que impulsa mucho de esta situación, es que hemos tenido un aumento enorme en la disponibilidad de maíz en el mundo. Tenemos un stock récord, casi 1.300 millones de toneladas, y México este año no va a ser la excepción. Vamos a tener una muy buena cosecha ahorita, lo que se llama el ciclo primavera-verano, que arranca en unos días más, semanas más,
Y también las presas en el norte, en Sinaloa, están con muy buen volumen y estimamos también una producción muy alta, probablemente el doble o más del doble del año pasado. Ese gran volumen de maíz adelante presiona a la baja los precios mundiales y de vuelta, México no escapa a esta tendencia. En lo que va del año, de enero a ahora, tenemos una caída del precio internacional de alrededor de 21% en pesos. Eso significa que tenemos en el país los precios más bajos desde el 2017. El precio internacional sin nada es como 3,400 pesos por tonelada. Cuando ya se calculan los costos de logística y transporte, llegamos como a 4,850. Ese es un precio bajo, bastante bajo, que realmente pues no cubre los costos de producción de muchísimos productores y productoras mexicanas. La que sigue. Y detrás de esta situación, pues había este descontento, este malestar, que empezamos a atender por instrucciones de la presidenta desde hace ya muchas semanas. Anoche, como les digo, o más bien esta madrugada, se alcanzaron acuerdos muy importantes que quedaron registrados en una minuta firmada por la gran mayoría de los representantes que estaban en la reunión. La que sigue, por favor. El primero es un acuerdo que entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío, quiero enfatizar. Apoyaremos en esa región alrededor de 90,000 productores, son productores de hasta 20 hectáreas, esto es del orden del 96-98% de todos los productores del Bajío, tienen 20 hectáreas o menos. Apoyaremos del orden de 1,400,000 toneladas de maíz, con un máximo de 200 toneladas por productor. Adelante. El siguiente acuerdo es que, por instrucción de la presidenta, ampliaremos un programa llamado Cosechando Soberanía, es un programa de crédito y seguros. Estaba restringido hasta ahora a derechohabientes de los programas del bienestar de la Secretaría. Se amplía a los productores de maíz. Este es un programa de crédito muy importante, da una tasa de interés de 8.5% anual. Eso es la mitad o menos de la mitad de lo que les cobraría cualquier institución financiera. Y además, todas las personas que tomen un crédito van a tener un seguro agropecuario. De tal manera que si hay sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados o endeudadas. Adelante. El tercer elemento es, desde mi punto de vista, tal vez el más estructural, el más fundamental. La presidenta nos ha dicho que no podemos seguir en el país para un producto tan fundamental como es el maíz, particularmente el maíz blanco, en una situación donde el agricultor siembra sin saber qué precios va a tener el momento de su cosecha, está últimas semanas enfrentando incertidumbre, no hay mucho intermediarismo, no hay acuerdos directos de comercialización, y entonces la presidenta nos ha instruido la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz. Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz. En segundo lugar, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, etcétera. Y en tercer lugar, me parece importante destacar que será un sistema basado en reglas claras, conocidas por todas las partes, y que tendrá un sustento
jurídico apropiado que todavía está siendo analizado de qué tipo será. La que sigue, por favor. Hay otros acuerdos que fueron planteados por los líderes locales con los que estuvimos dialogando. Nos piden publicar las mecánicas operativas de los apoyos. Nos piden establecer una mesa de diálogo facilitada por nosotros, el gobierno federal, con el apoyo de los gobiernos del estado, para que puedan dialogar, conversar con los diferentes compradores para buscar condiciones, las mejores condiciones posibles y precios justos ahora que cosechen y empiecen a vender sus cosechas. Algo que olvidé mencionar y pido disculpas. Los apoyos que está dando el gobierno están complementados con una conversación, una negociación que tuvimos con las industrias desde hace varias semanas, desde antes de todo esto, para buscar que las industrias subieran los precios básicos con los que ellas salen a los mercados. Se lograron avances muy importantes y tenemos la seguridad de que la industria saldrá a comprar a precios muy superiores a los que hubiera sido sin esta negociación y esta conversación. Pero aún así hay que lograr los acuerdos locales y para eso esta mesa de conversación. Queremos buscar que se dé prioridad a la cosecha nacional. Es importante el precio, muy importante, pero es importante que se compre toda la producción nacional. Los representantes nos pidieron tener la oportunidad de podernos hacer observaciones a las reglas que van a decir cómo se van a dar estos apoyos y les dijimos que por supuesto. Algo muy interesante es que los líderes nos pidieron agradecer a la señora presidenta por esta iniciativa del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercados y Comercialización del Maíz. Ellos realmente creen que esto va al fondo del asunto, a resolver una situación estructural de México que está pendiente. Y finalmente, el acuerdo explícitamente dice que los liderazgos locales liberarán los cortes de carretera que estaban. Ya desde anoche empezaron, esta madrugada han seguido y esperamos que en el curso de la mañana la movilización haya sido restaurada en la zona del Bajío. Es todo, presidente. Es lo que explicó Julio Verdeguer, secretario de Agricultura, y bueno, pues Álvaro López Ríos, presidente de UNTA, de esta Unión Nacional de Trabajadores, líder de la UNTA, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Pues esto es lo que están informando desde el gobierno. Estamos en ello, ¿no? Sí, efectivamente, eso sucedió. Dijo 950 pesos por tonelada, no 950 pesos por tonelada. Son 950 pesos efectivamente de apoyo entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, y los productores negociarán con los compradores el precio. Ya hemos monitoreado que, por ejemplo, el precio de libre mercado en Michoacán anda en los 6,000 pesos. Esto significa que el precio en ese estado será de 6,950 pesos. ¿Esto es para cuántos productores, para qué zonas, para el Bajío, para qué es? Mira, hablaron de apoyar hasta 20 hectáreas y de hasta 200 toneladas. Yo creo que eso cubre el 99% de los productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. No hay grandes extensiones agrícolas en estas entidades. Eso posibilita que un alto porcentaje de estos productores tengan ese apoyo de los 950 y más el precio que haya de mercado en las entidades. Digamos que el acuerdo, pues es eso, un acuerdo en donde por lo pronto lo que está sucediendo, como dijiste, es ya el desbloqueo de las carreteras, porque sí se causó un efecto verdaderamente fuerte. Habrás visto, Álvaro, los testimonios, muchísimas personas que han quedado varadas por ¿cuántas horas, Álvaro? ¿24 horas de tiempo?
Pues Carmen, nosotros llevamos una vida de precariedad y de ruina y somos también millones de productores, pequeños y medianos. Con anticipación dijimos lo que íbamos a hacer, no hay sorpresa para nadie. Lo que hubo fue negligencia del gobierno de atender con prontitud una demanda básica de precio de garantía y del tema de la exclusión de los granos del Tratado de Libre Comercio. De este segundo tema, Álvaro, del que hemos hablado contigo en esta semana, en el acuerdo obviamente no existe tal cosa, no hay ningún planteamiento del gobierno de eliminar o intentar eliminar los granos básicos del TEMEC. No, absolutamente no, porque la iglesia está en manos de Lutero. No hay intereses muy fuertes económicos y políticos que quieren mantener las cosas así, pues porque todo el mundo hace negocio al amparo del tratado y de la libre intercambio de mercancías. Te voy a comentar una anécdota de el 11 de septiembre cuando atacaron las torres. Cuéntame. Yo estaba en un desayuno en el Club de Banqueros. Me invitaron ahí a una reunión de gente importante, entre ellos gobernadores y empresarios. Uh-huh. Y en la mesa estaba un gobernador que se llevaba bien conmigo, Mariano Piña Olaya. De Querétaro. Y me estaba contando que él se había hecho de un barquito y luego de la mayor flota de transporte marítimo de México con el tema de los granos. Y le dije, oye, pues ya le compites a Onassis. Y me dijo, no, Onassis se queda corto conmigo, porque tengo puerto en Nueva York y en un puerto importante allá de Europa. Y estábamos en eso cuando se aparece en televisión el avionazo en una de las torres. Lo que deduzco es que alrededor de esto, pues hay quienes se benefician. Y termina el campo, pues, siendo el sacrificado. De tal manera yo te adelantaba o le adelanté a alguien que pedíamos disculpas por las molestias que íbamos a causar, pero avisamos con tiempo de que eso iba a suceder, porque veíamos una actitud muy negligente de parte del gobierno y sobre todo del secretario de Agricultura y de la consejera económica de Presidencia. Pero finalmente se destrabó de esta forma. Ahora, mencionas y recuerdas lo de Mariano Piña Olaya, que nos estás aquí revelando. ¿Por qué? ¿Por el tema del intermediarismo? Porque por eso se llegó... El tema del intermediarismo, el tema del transporte, o sea, todo. Hay ganones aquí siempre. Sí, claro. Yo en días pasados recibí una especie de denuncia, comentario, por ejemplo, que un funcionario de alto nivel trae una flotilla muy grande de transportes para mover el fertilizante que regalan, de mala calidad, por cierto. Dice la presidenta de México esta mañana que no van a regresar, bueno, hablando de este sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, van a promover que haya acuerdos directos de comercialización, que se consolide, que se establezca un sistema jurídico que le dé sustento a este sistema mexicano de ordenamiento de mercado, que es lo que se está anunciando. Y hace un momento la presidenta dice, no van a regresar los tiempos en que los apoyos a productores se los quedaban líderes de organizaciones campesinas, advirtió la presidenta hace unos instantes. ¿Qué me dices, Álvaro, de este punto? Carmen, esa fue una cantaleta del gobierno pasado y sigue ahora con el actual. Yo nunca he recibido ningún centavo para darle a mis compañeros. He dejado de ejercer programas. Cuando se arrancó el programa, el Acuerdo Nacional para el Campo, después de las movilizaciones de 2002 con Fox, la titular de Cedesol
Josefina Vázquez Mota en ese momento llamó a todos los líderes para darles un cheque y que repartieran. Yo me negué durante 2 años hasta que le dije, el gobierno tiene una estructura de funcionarios y de trabajadores, entreguen ustedes, porque sonaba a soborno. Y pues sí, no desconozco la situación de que mucho hubo de eso. A mis compañeros les dije que el expresidente tenía razón en el señalamiento, pero no tenía razón en generalizar que todos hacían lo mismo. Por eso ahora nos parece que esa cantaleta es una continuidad de algo que no aclaran, porque quienes seguimos trabajando por el campo, por los trabajadores, por los jornaleros, pues lo hacemos una especie de labor social. Yo he dicho, bueno, confronté al presidente López Obrador en su momento y le dije, oiga, si tienen pruebas, procedan, no veo a nadie en la cárcel, y al contrario, algunos de los que hacen eso ahora los veo con usted. Y en esto, pues, a mí no me queda el saco, ya no hay mucho de eso porque se encargaron de estrangular y de generar una mortandad de organizaciones que efectivamente se dedicaban a eso. Pero, pues, nosotros seguimos actuando no como intermediarios, sino como representantes, consejeros de los productores. Yo mismo soy productor. Entonces, yo creo que hay un poco de falta de razón en la afirmación de la presidenta. Pues ahí está. Y el sistema en específico, ¿qué opinión te merece, Álvaro López Ríos, dirigente de la Si UNTA? se hace de acuerdo con los actores del campo, no con sus agremiados, es correcto. Si lo van a hacer solo con los empresarios, para hacer un marco legal a modo, pues seguiremos en la pelea. Pues está por verse, porque han dicho que el sistema jurídico que sustente esto está en proceso, lo van a desarrollar. Todo por hacerse. Sí, mira, Carmen, te voy a poner el ejemplo de Marcelo Ebrard de Economía, que anda haciendo foros. ¿Con quién crees que hace los foros? Con nosotros no. Los hacen con puros empresarios. Entonces, pues, pueden decir que es el gobierno más democrático, pueden decir que hacen consultas, pero no consultan a los primeramente interesados, que somos los productores de abajo. No consultan con ustedes, es lo que dices. ¿Y estarían dispuestos a ser consultados? Nosotros vamos a opinar si los foros son abiertos, o vamos a intentar participar si nos dejan acercar, porque mira, en las giras de la presidenta, cuando andaba en campaña yo la saludé varias veces, porque esta organización la apoyó con todo. Pero ahora que ya están en el gobierno, en los actos que hacen un dispositivo con prohibiciones de que nadie puede entrar con una cartulina o con una manta, ni para saludarla, menos de exigencia. Bueno, pues esa es una descripción de qué haces de lo que significa querer participar o no en una manifestación. Pues control ahí, ¿no? Control político y social. Así es. Bueno, dime una cosa para cerrar la conversación, Álvaro López Ríos, y dejar claro que esto está para seguirse revisando, porque se anuncia todo esto, se da este acuerdo esencialmente que tiene que ver con la coordinación que tendrán que tener el gobierno federal y los gobiernos de los estados para apoyar a estos productores de maíz con 950 pesos por kilogramo, por tonelada de maíz, y dejar abierto también la negociación con los actores comerciales, con los comerciantes de maíz, para que en todo caso se abra también la posibilidad de algún tipo de mejoría en los precios. Pero en lo que corresponde a la actuación gubernamental, se está hablando, ¿se le llamará subsidio o qué palabra queda para 950 pesos por tonelada? Pues es un subsidio.
Pues sí, un Pueden subsidio. llamarle de otras maneras, apoyo o caridad o lo que sea, pero es un subsidio. ¿Y este subsidio se va a dar por un tiempo determinado o cómo quedaron? Es para esta cosecha. Para esta cosecha. Por eso va el planteamiento de hacer un organismo que se encargue de manera estructural de atender el problema a partir de acuerdo entre los interesados, pues me parece bien. Pues estaremos al pendiente de todo esto, al final de cuentas. Y hablando Claro de que intermediación, yo mencioné, bueno, tú mencionaste a Mariano Piñalaya, yo me equivoqué, pero dije Querétaro y era gobernador de Puebla en su momento. De Puebla, sí, así es. Fue gobernador de Puebla, Piñaulaya, ¿y seguirán expolíticos o políticos vinculados a esta actividad, como él? Bueno, Uy, se cortó Álvaro, se nos cortó la frase. A ver, iba a decir, tomó aire y iba a decirnos algo y se cortó. A ver si recuperamos la comunicación porque estaba, bueno, nos contó esta anécdota de Mariano Piñaulaya, el exgobernador de Puebla, y lo que él conversó con él en aquel momento donde estaba, bueno, coincidió la fecha y por eso la recuerda con tanta precisión Álvaro López Ríos, la fecha en donde se dio el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y bueno, pues en ese desayuno y en esa conversación de la que habló López Ríos, nos habló de este político priista que fue gobernador de Puebla en su momento y que pues habló de que tenía pues esta flotilla, digámoslo así, para el tema de la comercialización en esta materia. Así que se cortó la comunicación cuando le dije si había otros políticos relacionados con este tema y se nos cortó. Déjeme hacer un alto. Espero que volvamos a retomar la llamada para que nos cuente completo y volvemos. Regresamos y reanudamos la parte final de la conversación con Álvaro López Ríos, el dirigente de esta Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que estábamos ya terminando la charla, Álvaro, y te pregunté finalmente sobre el tema que tú mismo mencionaste, hablando de las intermediaciones y de los beneficios que se pueden obtener en el tema de la comercialización de los granos básicos y de los productos básicos en México. Pues en el marco de lo que se anuncia un sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz y el anuncio que se hace de que se van a promover acuerdos directos y demás cuestiones de las que ya hablamos. Pero tú mencionaste el caso de Mariano Piñaulaya, quien en su momento fue gobernador de Puebla, y que tú hablabas de tu conversación con él en aquella fecha cuando fue... No era gobernador entonces, pero cuando fue el ataque a las Torres Gemelas. Retomemos el hilo y la última pregunta que te hice, que era si tú en tu conocimiento del tema sabías de otros políticos que hayan o que se beneficien de las intermediaciones entre el campo mexicano y el negocio. Cuéntame de esto y cerremos la conversación. Carmen, mira, yo ando para arriba y para abajo por tierra y he conocido denuncias de esquemas de comercialización donde funcionarios de gobierno que son comercializadores o que son productores ponen a prestanombres para beneficiarse de los subsidios que se dan. Y en una última conversación que he tenido con gente que está atenta a esas cosas, me decían que en el actual gobierno hay un funcionario que trae una flota de 150 trailers para mover fertilizante del bienestar y todo lo que se ocupe en esa materia. No te puedo dar el nombre porque necesito indagar, tener pruebas a la mano, pero no dudo ni tantito. Mira, te decía del fertilizante malo. Hace unos 3 años una compañera indígena de Campeche tuvo que tomar el Palacio de Gobierno para reclamar una indemnización porque el fertilizante que les dieron no les sirvió de nada y no tuvieron cosecha. Entonces, pues hay un conjunto de deficiencias en las que uno debe de estar atento. No siempre se puede denunciar, pues uno corre el riesgo de que le den un apañón, pero bueno, yo nunca me he callado lo que sé y lo que digo, de tal manera que hay negocio detrás de todo lo que se tiene que ver con el campo. Y creo que
la presidenta debería tener una fiscalía especializada para el desahogo y ejercicio transparente de las políticas públicas que se hacen. Porque hay un tema que te quisiera comentar en privado sobre el huachicoleo y lo que las gasolineras pagan de piso. Muy grave. Y está vinculado a funcionarios del pasado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Entonces... ¿Eso me lo quieres contar en privado porque no se puede en público? No. ¿No? No, primero quiero que tú lo valores Y lo analizamos y vemos qué elementos hay para poder saber si está publicable o no. Claro, O sea, se debe publicar cuando se tengan elementos potentes para revelar algo, evidentemente. Los hay, pero pues digo, pues uno cuida su pellejo. Ya me cuentas, bueno, hagamos esto. Álvaro, nos ponemos de acuerdo para que nos cuentes a los periodistas de este equipo lo que nos estás contando y nosotros valoraremos, analizaremos la información que tienes para, evidentemente, si hay algo, bueno, desde luego que es relevante ya lo que estás diciendo, pero si hay elementos que puedan ser verificables y que podamos, en todo caso, mostrar públicamente algo de esta naturaleza, lo haremos, evidentemente. Sí, claro. Así que quedamos al pendiente y nos pondremos de acuerdo, Álvaro, para conversar lo que nos dices en términos ya reservados para que valoremos la información que nos dices, en este caso del huachicol, del huachicol y las gasolineras y todo lo que me estás diciendo. Así que seguiremos hablando. Y pago de piso. Huachicol y pago de piso. Nos pondremos de acuerdo para hablar sin la menor duda y ya estaremos contándole al público lo que pasó de esto. Al final de cuentas, nuestro trabajo es investigar y en todo caso verificar y tener elementos. Pues sí, es el tema del huachicol. Yo coincido contigo, es un tema importantísimo y entre más información sepamos y conozcamos, más podremos tener el tamaño de un monstruo criminal como es este que pues no sé desde cuándo podemos ubicar el robo monumental a las arcas públicas con el huachicol fiscal y demás conductas que están aquí. Y también te abundo en los datos sobre los funcionarios que hacen negocio desde gobierno con el tema de fertilizante, con el tema de compras y más. Ya está. Nos ponemos de acuerdo para hablarlo y ya le contaremos al público lo que podemos verificar al respecto. Álvaro López Ríos, gracias por estar aquí y seguimos hablando. Gracias a ti, Carmen. Buen día. Gracias, un buen día. El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas con el tema del acuerdo al que llegaron. Ya lo explicamos, ya lo mostramos aquí. Ya se sabe que habrá 950 pesos de subsidio por tonelada de maíz y esto pues impactará a el porcentaje más alto de los productores de maíz en México, en esos estados de la República que son productores de maíz y bueno, pues que se han manifestado de la forma en que se han manifestado a lo largo de las últimas horas. De madrugada fue este acuerdo, dijo Verdegué, que a las 2 de la mañana llegaron a este acuerdo con los líderes de los productores agrícolas en México del tema del maíz.